Gente, aquí estamos en un nuevo video. Aquí vamos a hablar exactamente sobre algo diferente porque mayormente vengo analizando los partidos del Fútbol Club Barcelona. Pero hoy día quería hablar de algo que se ha visto profundizado en el mundo del Barcelona últimamente, sobre lo que dijo Anna Lewandowska, o sea, la esposa de Robert Lewandowski, el delantero, el 9 del Barcelona, que ella dijo que posiblemente este será el último año de su marido en el Fútbol Club Barcelona. Hoy día quiero hablar exactamente sobre lo mismo, sobre si es el último año de Lewandowski en el Barça, qué creo yo, qué pienso sobre la salida y quién para mí serían los mejores reemplazos para Lewandowski base a su salida. Primero que todo, empezando a hablar de este tema, para mí Lewandowski, un gran 9 del Barcelona, un jugador que en el primer año mucha gente lo criticó, pero para mí fue un gran año a pesar de no estar en su mejor momento a la llegada del Barcelona. Fue muy buena temporada y normalmente casi siempre viene marcando demasiados goles. Lewandowski es un jugador que no se quedaba corto en cuanto a goles y no se quedaba corto en cuanto a lo que pedía el Barcelona como delantero. Esta temporada lamentablemente no ha podido jugar mucho. Se ha estado rotando bastante con Ferran Torres. Han estado los dos jugando casi la misma cantidad de partidos realmente. Igual Lewandowski estuvo un poco de tiempo lesionado. Pero a mi parecer, yo creo que si Lewandowski se va, quizás puede ser lo mejor para el Barcelona, sobre todo si deja algún poco de dinero. ¿Por qué? Porque yo creo que Lewandowski ya le está pesando la edad, ya no está para los mismos trotes de antes, ya no está para los mismos juegos de antes. Yo siento que ya quizás sí es un buen momento para hacer un recambio en el equipo. Y hablando exactamente del recambio, para mí, ¿quién podría ser el mejor recambio? Claramente, Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, que esta temporada exactamente lleva la estadística de 31 partidos, 11 goles y 5 asistencias. En total, 6 contribuciones a gol en 31 partidos. Dirán, no es mucho. Sí, bueno, en realidad no es mucho, pero lamentablemente este jugador ha venido de una lesión, no está en su peak, dado que viene de una lesión, pero es un jugador que a pesar de no marcar goles o asistencia, juega mucho y ayuda mucho al equipo. En cada momento ayuda demasiado al equipo. Julián Álvarez es un jugador que dentro del partido te puede tirar pases a gol. Es como un tipo falso 9, por así decirlo. Me parece una de las mejores ideas como reemplazo de Robert Lewandowski base a lo que necesita el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, para mí un estilo Julián Álvarez es un estilo Ferran Torres, pero mejorado. Es como parecido, pero mucho mejor. Y siento que un estilo Ferran Torres queda bien en el Barcelona, porque ya lo hemos visto que a Ferran Torres no se le da mal jugar como delantero centro titular del Barça, pero siento que todavía le quedan unas cualidades más de crack, y siento que esas cualidades de crack las tiene Julián Álvarez, y siento que lo ha demostrado en el City y obviamente en el Atlético de Madrid. Yo creo que lo ha dejado más que claro las cualidades de crack que tiene, pero mucho más que claro. Claramente otra opción que yo veo como posible recambio de Lewandowski, que este ya lo veo un poco más difícil, pero en el sentido por cambiarle la posición, que es un jugador que ya tenemos en el Fútbol Club Barcelona, que es Marcus Rashford, que exactamente en este partido, en esta temporada lleva la estadística de 18 goles, creo. No, 18 goles no. Creo que lleva como 10 goles, sí, ya, 10 goles y 2 asistencias en 32 partidos. En total ya 22 contribuciones a gol en 32 partidos. Muy buenas estadísticas para ser un jugador suplente. Muy buenas estadísticas. Y es un jugador que quizás, pero muy quizás, de delantero te pueda funcionar.
pero la verdad yo siento que es más complicado. Y para eso mejor me traigo a Julián Álvarez. Marco Rashford me lo quedo y lo sigo usando de suplente, porque siento que Marco Rashford es uno de los mejores suplentes que ha tenido en el último tiempo el Fútbol Club Barcelona. Siento que Marco Rashford exactamente es el suplente. Es el suplente. Y siento que queda muy bien perfil Barcelona. Otro que personalmente a mí me gustaría o me interesaría ver en el Barcelona, que ya es muy poco probable que pase, pero es un jugador que me gustaría a mí ver, es Víctor Gyökeres. Para mí Víctor Gyökeres puede quedar en el Barcelona. Un jugador que en esta temporada no lleva las mejores estadísticas comparado a su temporada pasada con el Sporting, que fue goleador total. Esta temporada lleva 30 partidos, 11 goles, 2 asistencias. Más se puede esperar de un delantero que juega en una de las top ligas de Europa y que fue fichado directamente para competir la liga. Es un delantero que juega en un equipo que compite la Premier. Se puede esperar más de él, siendo el 9 del equipo. Pero siento que es un jugador que queda con el estilo del Barcelona. Siento que es un jugador parecido a Lewandowski, pero obviamente mucho más joven. Y eso es la ventaja de cambiarlo por Lewandowski. Pero siento que aún así la mejor opción sigue siendo Julián Álvarez. Pero Gyökeres no estaría mal. Y quizás si por alguna razón Deco, Laporta y se sacan la polla y empiezan a pensar un poco más allá, igual se fichan a Gyökeres, pero la verdad lo veo poco posible, dado que igual llegó hace poco al Arsenal. O sea, es un jugador que no es antiguo tampoco que lleva en el Arsenal, es un jugador de hace poco rato, entonces no creo que tampoco llegue y se vaya así como así. La verdad lo dudo. Otra posible delantero que también me gustaría quizás ver en el Fútbol Club Barcelona, que veo quizás con un posible recambio a Robert Lewandowski y esta salida posible que se le da, sería un jugador como, atentos al que voy a decir, como Jonathan David, el canadiense. Un jugador que lamentablemente en esta temporada con la Juve no ha tenido buenas estadísticas. 7 goles, 5 asistencias en 31 partidos, contando todas las competiciones. Un jugador que quizás no está en su mejor momento, pero siento que es crack. Y puede funcionar muy bien en el Fútbol Club Barcelona. Pero muy bien. Es un jugador que quizás yo lo podría ver en el estilo Barcelona. Capaz, yo creo que igual Julián Álvarez tiene un poco más de calidad para mí y queda un poco más con el Barcelona por el estilo de juego que tiene Julián Álvarez, que como yo lo digo es un estilo muy parecido a Ferran Torres, pero como triplicado al 3000. Jonathan David aún así siento que es un jugador que puede quedar con el Barcelona y además es barato. Es un jugador que no va a exigir demasiado el dinero del Barcelona. No va a hacer que el Barcelona gaste demasiado dinero en él, como por ejemplo podría ser con Julián Álvarez o con Víctor Gyökeres, que ahí ya gastaría mucho más dinero, como lo es Julián Álvarez, que tiene un precio ya de 100 millones y Víctor Gyökeres de 70. En cambio Jonathan David vale tan solo 35. Y tampoco es un jugador que es viejo, también es un jugador medianamente joven. Entonces siento que es un jugador igual interesante para la posición de delantero, dado a esta supuesta salida de Robert Lewandowski esta temporada. Ahora, viendo más la opinión de si Robert Lewandowski debe salir o no, como yo lo dije antes, yo creo que es lo mejor quizás para él y para el Barcelona, dado que si lo hacen bien puede dejar un buen dinero, y Lewandowski ya no está demostrando el mismo nivel de antes y claramente ya no está demostrando las cualidades que tenía antes, como por ejemplo las tenía en el Dortmund o las tenía en el Bayern, o quizás las tenía al inicio de su campaña con el Barcelona. Quizás es un jugador que ha pasado de más a menos en el Barcelona. La temporada pasada igual se le vio un gran nivel junto a Rafinha y a Lamine Yamal, pero siento que aún así no demostró su mejor nivel, y aún así Ferran Torres demostró mucho la temporada pasada, siento yo. Demostró bastante en realidad. Siento que es un jugador que quizás ya llegó su momento y ya llegó su hora, y quizás se tenga que ir a un equipo de Arabia, quizás a un equipo de Estados Unidos,
quién sabe. Yo siento que es un jugador que ya su momento llegó y quizás sí es lo mejor que se vaya a otro club, obviamente como un crack que fue y con todo el respeto que se merece de haber estado en el Barcelona. Y esa es otra pregunta que yo tenía y otra consulta que yo tenía. ¿Qué opinan sobre los barcelonistas sobre esto? Si se va Lewandowski del Barcelona, ¿queda como leyenda? ¿Queda como un ídolo del Fútbol Club Barcelona? Esa es mi gran pregunta. ¿Lewandowski queda como un ídolo? ¿Queda como una leyenda del Fútbol Club Barcelona? Realmente, ahora que lo pienso, la verdad yo te podría decir 50-50. No sé si te podría decir que sí o sí queda como leyenda o queda como un ídolo del Fútbol Club Barcelona. Siento que quizás igual Robert Lewandowski es un jugador que como digo, su primera temporada no fue la mejor, pero fue buena. La segunda temporada con Lamine Yamal y Rafinha a su lado creo que fue la mejor quizás de su época con el Barcelona. Y esta temporada claramente no está demostrando su mejor nivel. Quizás puede demostrar más allá, digo yo. Quizás, no sé, digo yo, pero quizás, como digo, no llega ya a ese nivel. Entonces, para mí, como leyenda exactamente al Barcelona, no sé si te diría que sí es leyenda al Barcelona. Quizás yo creo que te diría que no, en realidad. Que no es leyenda al Barcelona. Hoy en día no es para nada una leyenda y no es un jugador quizás que quiere como para siempre en el Barcelona como crack. Yo creo que para el Bayern quizás sí es leyenda. Dado ahora mismo voy a mostrar las estadísticas que tiene Lewandowski en el Bayern de Múnich, que son básicamente una locura. Las estadísticas de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich, que son exactamente las estadísticas de 344 goles en 375 partidos. 344 goles en 375 partidos. Qué puta locura. Qué puta locura de estadísticas las de Robert Lewandowski. Qué puta locura. 344 goles en 377 partidos. O sea, no tiene sentido. Para mí claramente es una leyenda del Bayern de Múnich. Actualmente, y por todas las temporadas que ha estado en el Barcelona, no sé si te podría decir que es una leyenda. Sí es un jugador que quizás fue uno de los mejores fichajes que tuvo el Barcelona en su peor época, porque estaba en su momento más bajo en cuanto a la salida de Lionel Messi, las deudas que tenía el Barcelona, y llegó Lewandowski, un tipo para decir, aquí está un crack, aquí hay un crack, aquí hay un ídolo. Pero no sé si fue lo mejor como para decir que fue leyenda del Fútbol Club Barcelona. Ahí yo creo que ustedes lo podrían debatir en los comentarios, quizás podrían decirme si fue o no leyenda. Para mí, no. Para mí no queda como leyenda. Del Bayern sí, del Barcelona no. Ahora, ustedes me lo pueden debatir y me lo pueden decir en los comentarios qué opinan. Yo creo que este video lo dejo hasta acá. Yo quería dar una breve opinión de lo que yo pienso sobre la salida de Lewandowski y sobre los posibles reemplazos y sobre si exactamente esta pregunta, si es leyenda o no. Para mí, Lewandowski, si se llega a ir este año, claramente le deseo lo mejor y espero el Barcelona consiga el mejor reemplazo posible y el reemplazo que llegue sea el más crack de la historia del fútbol mundial. Bueno, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya encantado. Nos vemos. Adiós.